Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar abordando todos los temas referentes a esta lección número 3. Corresponde hablar en esta ocasión un poquito acerca de las propiedades físicas y químicas de la materia. Asimismo vamos a estar hablando de las diferencias entre las propiedades intensivas y extensivas de la materia, cuál es la diferencia entre un cambio químico, físico y nuclear. Y ya finalmente pues vamos a estar hablando de los estados de agregación de la materia. Es una lección que maneja muchos conceptos, así que para poderlo entender pues vamos a estar hablando a su vez de muchos ejemplos para que nosotros de alguna forma pues podamos como dimensionarlo, ¿verdad? Las propiedades físicas, para empezar con las propiedades físicas y químicas de la materia, las propiedades físicas de la materia son aquellas que describen cómo es algo de forma externa. Es decir, su color, su apariencia, su olor, su textura, su peso, su volumen, su presión, si se trata de algo que es rígido o que por el contrario es frágil, si es geométrico, etcétera. Es como si estuviésemos describiendo físicamente a una persona. Es por ello que nosotros estamos muy relacionados con las propiedades físicas y no tanto con las propiedades químicas de la materia. Las propiedades químicas son aquellas que describen cómo es internamente un objeto, es decir, la cantidad de electrones, protones, electrones, su solubilidad cuando están con algún solvente, qué tan reactivo es frente a otra sustancia, entre otras cosas. Las propiedades físicas y químicas más comunes de la materia se indican en la siguiente tabla y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Como lo es la reactividad en las propiedades químicas, su calor de fusión, su polaridad, su oxidación, y en las propiedades físicas pues tenemos densidad, presión, volumen, color, ¿sí? Ahora toca hablar de las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia. Y una propiedad extensiva sí depende de la cantidad de materia. Esto es bien importante. Y a su vez es muy sencillo. Nosotros comprendiendo esto, con cualquier ejemplo que nos pongan enfrente, nosotros vamos a poder determinar si se trata de una propiedad intensiva o extensiva. Por ejemplo, si tenemos un vaso con agua y un termómetro, podemos medir nosotros la temperatura del agua en el interior del vaso, ¿cierto? Nos daremos cuenta que el valor pues siempre va a ser el mismo, ¿sí? Imaginémonos que tenemos un litro de agua o que tenemos medio litro de agua o solamente 100 mililitros de agua, por ejemplo, pues si nosotros lo tenemos a cierta temperatura, pues no importa que tengamos mucha agua o poca agua, la temperatura va a ser siempre la misma, ¿cierto? Es por eso que nosotros decimos que en este caso pues se trata de una propiedad que es intensiva porque no depende de la cantidad de agua que tengamos. En cambio, si nosotros deseamos medir el volumen de agua, pues en este caso sí depende de la cantidad de agua que tengamos, pues lo que vamos a obtener como valor final, ¿verdad? No es lo mismo medir un litro de agua a medir únicamente 10 mililitros o 100 mililitros. Ahí sí va a cambiar. Entonces podemos decir que el volumen, a diferencia de la temperatura, sí es una propiedad extensiva. Otro ejemplo, pues es la de la densidad. La densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen de algo, en este caso del agua. En condiciones normales, nosotros podemos saber que el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Digo en condiciones normales porque nosotros sí podemos alterar esto si nosotros cambiamos algunos factores como es la temperatura o la presión, pero bueno, eso ya es un tema diferente. En este caso, si nosotros tomamos agua y la medimos en la orilla o en la profundidad del mar, pues nos vamos a dar cuenta que la densidad no cambia. ¿Sí? Si nosotros tomamos 100 mililitros de agua o 10 litros de agua, la densidad va a seguir siendo la misma. Entonces, si no depende de la cantidad de materia, pues podemos decir que la densidad también es una propiedad intensiva. ¿Sí? Y así con todos los demás ejemplos que nosotros nos imaginemos. ¿Sí? Ahora,
pues vamos a hablar de los cambios físicos, químicos y nucleares de la materia. Un cambio químico implica un cambio en la materia. ¿Sí? Si nosotros encendemos una hoja de papel, pues esta se va a convertir en ceniza, ¿verdad? Aquí, si nosotros quemamos una hoja de papel y se convierte en ceniza, pues hay un cambio de la materia y este cambio es irreversible. Nosotros a partir de la ceniza pues no tenemos forma alguna de revertir lo que hicimos, no vamos a poder tener de vuelta nuestra hoja si ya la quemamos. Un cambio químico cambia la naturaleza de la materia e involucra el rompimiento de enlaces para formar otros. Nosotros, la hoja de papel, pues en su mayoría va a estar compuesta por carbono, ¿sí? Al igual que la mayoría de la materia orgánica. Si nosotros le prendemos fuego, lo que va a pasar es que ese carbono de la hoja se va a combinar con el oxígeno que hay en la atmósfera y se va a formar dióxido de carbono. El dióxido de carbono pues es el principal gas que se desprende cuando hay combustión de materia orgánica. Bueno, aquí dice que estos cambios pueden ocurrir por la simple modificación de la temperatura o la presión o por la combinación con otro tipo de materia. Sí, hay sustancias que son muy reactivas por sí solas y si nosotros las ponemos en contacto con otras, va a ocurrir un cambio o una manifestación de que algo está ocurriendo cuando esas dos sustancias están juntas. Si nosotros le damos de beber al ácido, así decimos de forma cotidiana o de forma común, porque si nosotros añadimos agua a un ácido, como lo es el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que va a haber un desprendimiento de calor, pero, pero muy excesivo, se va a calentar muchísimo el recipiente. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un cambio químico. Un cambio físico no altera la composición de la materia, es lo contrario al cambio químico. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza para estirar una liga y luego dejamos de aplicar esa fuerza, pues la liga va a regresar a su estado original, ¿sí? Y no va a ocurrir ningún cambio en la materia. Al no presentar modificaciones en sus átomos, no cambia su naturaleza, ¿sí? No porque nosotros estiremos una liga, pues va a dejar de ser una liga, simplemente estamos cambiando su forma, eso es muy sencillo de entender, ¿cierto? Otro ejemplo de un cambio físico es cuando nosotros congelamos agua. Nosotros podemos tener agua en estado líquido o en estado sólido, sí, en forma de hielo, pero no porque uno sea hielo y el otro sea agua en estado líquido, significa que va a dejar de ser agua, ¿cierto? Ese es un ejemplo muy sencillo también de cómo ver un cambio físico. Tenemos otro tipo de cambio en la materia, que es el cambio nuclear. Aquí estamos hablando de que implica la modificación interna del átomo, ¿sí? Es decir, se modifica la cantidad de protones, de electrones y neutrones para generar otro tipo de átomos diferentes a los de partida. A diferencia de en el cambio químico, si hablábamos del ejemplo de la hoja de papel, nosotros teníamos carbono en la hoja y oxígeno en la atmósfera. Y tenemos como resultado el desprendimiento de dióxido de carbono, pero estamos hablando de carbono y de oxígeno, en ningún momento hubo un cambio. Y aquí en el cambio nuclear sí hay ese tipo de cambios. Un cambio nuclear involucra la liberación de mucha energía. Por tal motivo, este cambio de la materia es utilizado para producir energía eléctrica, por ejemplo, bueno, sí, es lo que sucede en las plantas nucleares. Sí, con uranio, lo que sucede es que bombardean los átomos de uranio con neutrones para que estos neutrones lo que hagan es que dividan los núcleos de los átomos pues en diferentes porciones y cuando éstas se dividen, cuando los átomos de uranio se dividen, liberan mucha energía en forma de calor y en forma de radiación y esto es lo que se aprovecha para producir energía eléctrica. Pero claro, también se puede utilizar para fines destructivos como lo puede ser la elaboración de bombas atómicas, ¿sí? Como el lamentable caso histórico en el que se dejó caer una bomba en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar
ya para finalizar, de los estados de agregación de la materia. Sí, que yo creo que esto es muy sencillito. Todos hemos estado en contacto con estos temas en alguna ocasión. Los estados de agregación de la materia son aquellas formas físicas en las que podemos encontrar la materia en la naturaleza. Existen tres estados principales de la materia, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Y hoy día, pues, se propone que existe un cuarto estado de la materia al que se denomina plasma, ¿sí? Que es el estado plasmático de la materia. Y estas pues son algunas de las características de los estados de agregación. Nosotros para pues poderlo dimensionar pues tenemos que imaginárnoslo, ¿no? Un sólido, imaginémonos un bloque de hierro, pues este va a tener una forma y un volumen fijo. Nosotros no podemos nosotros manipular la forma que tenga, perdonen, la forma que tiene, y no lo podemos comprimir. Si nosotros intentamos comprimir ese bloque, pues no le vamos a poder hacer nada. De la misma forma, si lo ponemos sobre una superficie y nosotros pues movemos poquito esa superficie, no se va a mover, ¿sí? Por eso decimos que no fluye. Y su presión es mínima. También tenemos los líquidos, ¿sí? Los líquidos no tienen una forma fija, a diferencia de los sólidos, sino que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Su volumen no es fijo. Si nosotros mmm, tenemos agua, sí la podemos llegar a comprimir, por eso decimos que es compresible, pero es poco compresible, ¿sí? Nosotros sí la podemos reducir un poquito, pero no tanto. Y si nosotros pues ponemos agua sobre una superficie, si nosotros movemos tantito esa superficie, ladeamos esa superficie, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a fluir, ¿sí? Por eso decimos que los líquidos tienen fluidez. Para el estado gaseoso, pues este no tiene una forma ni volumen fijo, sino que ocupa todo el volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? Si nosotros soltamos o tenemos un gas en una cámara muy grande, el gas va a estar esparcido por todo el espacio que nosotros sí, le demos oportunidad a tener. Estos, a diferencia de los sólidos y de los líquidos, sí son compresibles y nosotros podemos tener un gas muy comprimido, ¿sí? Una cantidad de gas muy grande en un espacio muy pequeño, como es el caso de, pues, de los aerosoles o, pues sí, del gas que nosotros utilizamos para cocinar, pues está en un tanque, pero la cantidad que hay ahí, pues es muy grande. O también los extintores, pues tienen mucho gas en su interior, ¿sí? Pero están comprimidos. Y finalmente tenemos el estado plasmático de la materia, que se considera que es un gas, ¿sí? O un medio formado por corriente eléctrica debido a que los electrones se escapan de sus átomos para circular libremente. En plasma, el gas está formado por cargas negativas y positivas moviéndose de un lado a otro, pero en volumen fijo. Nosotros sabemos un ejemplo del estado plasmático de la materia. No sé si ustedes sabían, pero los rayos, los relámpagos, son un ejemplo claro de cómo la materia también puede adquirir este estado. Y bueno, ya nada más para finalizar hablar pues de que cuando nosotros estamos en un estado de la materia y pasamos a otro, pues ese cambio tiene un nombre, ¿sí? Y pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido, pues ese cambio se llama condensación. Por el contrario, si nosotros pasamos del estado líquido al estado gaseoso, lo que sucede es una vaporización. Si nosotros pasamos del estado sólido al estado líquido, estamos hablando de una fusión. Y por el contrario, si nosotros pasamos del estado líquido al estado sólido, pues hablamos de una solidificación. Y aquí hay algo bien curioso porque es posible que nosotros pasemos del estado sólido al estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido. A este cambio de sólido a gas directamente se le llama sublimación. Ahí, bueno, un ejemplo es el de las pastillas aromáticas para los baños. No sé si las conocen. Tú la dejas ahí y no es que se empiece a derretir, sino que directamente la pastilla
se comienza a, pues a eso, se comienza a hacer gas. Y ese es un claro ejemplo de sublimación. Y por el contrario, también podemos nosotros pasar directamente del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Y a ese cambio se le llama deposición. Y un cambio muy sencillo es el de la formación de la nieve. Sí, ese aire eh, pues congelado se convierte en nieve y es lo que hemos visto. Sí, yo personalmente nunca he visto nieve así, o sea, nunca he estado cuando neva, pues, pero sí lo hemos visto en las películas, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad de ver nieve caída de nieve en persona. Y bueno, esto sería lo referente a la lección número 3, muy sencillito de entender. Nuevamente recordarles, si tienen alguna duda, alguna cuestión, ahí se encuentra el foro de dudas, me lo hacen saber y yo a la brevedad les voy a responder. Nos estaremos viendo, hasta la próxima.